Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a explicar acerca del control eléctrico de una nevera sin escarcha y una nevera con escarcha. Una nevera que tiene el control con un timer y el control con una tarjeta electrónica. En el caso de las neveras sin escarcha, no es tanto que explicar porque la nevera sin escarcha tiene la alimentación y el compresor va a encender o apagar dependiendo del termostato. El termostato es este dispositivo que está aquí, que tiene un contacto interno con dos bornes, el cual, una vez que él sense la temperatura acorde que usted la haya colocado con este selector, él sense la temperatura, él abre o cierra este circuito. Al abrir o cerrar este circuito que está en serie con el compresor, va a encender o apagar el compresor. Esas son las neveras con escarcha. Las neveras con escarcha se energizan con el toma corriente, alimentan este termostato cierra o abre el circuito que alimenta el compresor, y si el compresor está encendido, la nevera está enfriando, y una vez que alcanza la temperatura que este bulbo sensor sensa dentro de la nevera, él abre el circuito y el compresor se apaga. Así tan sencillo es la nevera con escarcha. Ahora bien, la nevera sin escarcha es un poco más compleja y es por ello que vengo a traer el diagrama eléctrico de una nevera sin escarcha. Una nevera sin escarcha la controla es el timer, porque como ya hemos explicado en capítulos anteriores, las neveras sin escarchas tienen un ciclo de 8 horas de trabajo y 21 minutos de descanso que se llama fase de deshielo. En esta fase ella se descongela y elimina toda esa carcha que tiene la evaporadora, y esa agua se drena al envase que está detrás del compresor, encima del compresor o en la parte de atrás de la nevera. Esa charola que vemos allí se llena de agua. Bueno, entonces para que ella cumpla ese ciclo de 8 horas 21 minutos, tiene este reloj timer que se llama timer, pero es un reloj temporizador, el cual, si nosotros queremos llevar, porque esta está en diferentes sitios, está en la parte de atrás, este timer lo vamos a encontrar en la parte de atrás de la nevera, dentro de la nevera destapando algunas tapas, unas compuertas, pero nos vamos a encontrar con este timer. Este timer es un reloj temporizador que tiene pueden ver, allí entró en fase de deshielo. Si yo quiero que vuelva a arrancar, le coloco aquí. Y ya ahí empieza 8 horas de trabajo y 21 minutos de... Quería mostrarles esto para que vean que él tiene un dispositivo que solo permite que él gire en un solo sentido. Si nosotros le vamos a dar con el destornillador en el otro sentido, el destornillador automáticamente se nos va a salir, ¿eh? Se nos va a salir. Quería mostrarles esto como dato curioso, pero quería que entendieran. Este circuito está constituido por este timer, por el termostato, por el compresor, por un interruptor de la puerta. Cuando nosotros abrimos la puerta, que se enciende la luz, hay un interruptor cerca de la puerta que nosotros, si lo tocamos, se apaga el bombillo. Bueno, aquí vemos ese interruptor, vemos el temporizador, vemos el timer. La resistencia eléctrica está debajo del evaporador, es una resistencia normal que cuando se energiza genera temperatura, y el bimetálico que está conectado en serie con esa resistencia, que el bimetálico, si sensa que está tocando hielo, si hay presencia de hielo, de escarcha, él se mantiene cerrado y energiza esa resistencia. Una vez ese hielo se derrite, la resistencia se desconecta. ¿Por qué? Porque si nosotros puenteamos este bimetálico, aquí traje dos modelos de bimetálico. Esto es una nevera LG y esto es una nevera Mave. Tiene dos cables, esta tiene tres cables, pero es porque su diagrama eléctrico está así. Pero yo voy a explicar cómo pasar de un bimetálico de tres cables a un bimetálico de dos cables. No hay ningún inconveniente con eso. Eso lo vamos a explicar aquí en este curso. Entonces, esos bimetálicos son los que van a energizar la resistencia. Si no hay hielo, si no hay presencia de escarcha, de hielo, no necesitas energizar la resistencia. El timer entra en su ciclo de deshielo, dura los 21 minutos energizando la resistencia, pero como el bimetálico está abierto, la resistencia no se enciende y no pasa nada. Caso contrario es que si el bimetálico se llega a averiar en alguna oportunidad y usted como técnico
que no ha visto este curso, porque los que ven este curso van a hacer las cosas como deben ser, con buenas prácticas. Viene un técnico cualquiera y puentea ese bimetálico y lo deja así. Si esa nevera entra en la fase de deshielo y no tiene bimetálico porque lo tiene puenteado, ella va a energizar la resistencia. Si allí no hay hielo, ese calor va a derretir la nevera. Entonces, por esa razón, estos dispositivos son muy necesarios. Entonces, cuando usted reemplace un bimetálico, debe reemplazarlo, no puentearlo y eliminarlo. La nevera funciona, pero no está haciendo una buena práctica de refrigeración. Ahora bien, sin más detalle, vamos a ir al circuito eléctrico de control de una nevera sin escarcha. Nosotros energizamos, este es el enchufe del toma corriente, energizamos con 110 voltios o 220 voltios, dependiendo del caso de su país, y la corriente eléctrica empieza a fluir a través de este reloj. Él energiza ese reloj. ¿Por qué? Porque el reloj está conectado directamente a la fase y el neutro, la corriente que va a pasar por el neutro, o sea, la corriente que retorna y pasa por el neutro de este timer es alimentado por el termostato. Si el termostato está graduado a 5 grados centígrados, o como bien saben, los termostatos están graduados es con una escala de esta manera, entonces usted lo tiene en el número 3. Y el número 3 es más o menos 5 grados centígrados. Si el termostato está graduado en el número 3 y la temperatura han abierto la nevera y esa temperatura aún ha incrementado, entonces él cierra el circuito, entonces la corriente eléctrica empieza a pasar a través de él y el timer se energiza. Eso hace que se cierre este contacto que está aquí, y la misma corriente que pasa por este conductor energiza el compresor. Como el compresor está conectado al neutro, la corriente recircula y el compresor enciende. El termostato está diciendo enciende, el timer se energiza, cierra este contacto y trabaja el compresor. Este contacto se va a estar cerrado durante 8 horas. Luego viene la fase de deshielo. Se abre este circuito, deja de fluir corriente al compresor, ahora este contacto que estaba cerrado se abre y se cierra este otro contacto. Entonces ahora la corriente que está fluyendo al timer, que está energizando el timer, energiza esta resistencia. Solo si el bimetálico está en presencia de hielo. Si el bimetálico está en presencia de hielo, esa corriente eléctrica pasa a través de él y genera la temperatura. Esto lo va a hacer durante 21 minutos. Entonces, una vez que alcance los 21 minutos, el timer pasa a fase de congelación, se abre el circuito de deshielo y se cierra el de congelación. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bueno, si abrimos la puerta, este interruptor se cierra y la corriente que pasa por aquí, que está llegando a este sitio, a este punto que está energizado, cuando este circuito, usted abre la puerta y este circuito se cierra, la corriente comienza a fluir a través de este conductor, pasa por el bombillo, genera la energía lumínica que necesitamos para iluminar el interior de esa nevera y se cierra el circuito. Así concluimos con la explicación del circuito eléctrico de una nevera sin escarcha. Ya bien saben, el termostato está controlando la alimentación del timer, porque el termostato alimenta el neutro, es el que cierra el circuito. Y el timer alimenta en 8 horas el compresor y 21 minutos la resistencia en la fase de deshielo. De esta manera es un ciclo frigorífico, o sea, es un circuito eléctrico de una nevera sin escarcha. Ahora bien, esto es un material, es un dispositivo electromecánico. Él tiene es un temporizador electromecánico, entonces él tiene componentes mecánicos. Esos componentes mecánicos se averían. Entonces la tecnología nos ha llevado a llevar este circuito de control a unas tarjetas electrónicas. Ahora vamos a explicar eso. Bueno amigos, ahora tenemos el circuito eléctrico de una nevera sin escarcha, pero
en vez de tener un temporizador como es el timer, tiene una tarjeta electrónica. ¿Qué es lo que pasa con las tarjetas electrónicas? Bueno, que no hay, o sea, están diseñadas para que perduren en el tiempo y nadie las repare. Sí existen personas que las reparan, por supuesto, pero son más complejas a la hora, porque ya estamos hablando de electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Pero es necesario acotar esto. A veces usted se va a encontrar con una nevera que no le va a encontrar por ningún lado el timer. ¿Por qué? Porque es una nevera electrónica. En ese caso, las neveras electrónicas, su circuito es integrado. Los circuitos integrados son esos gusanitos que tienen muchísimas patas que las diseñan para un circuito en específico. Ese circuito integrado es el que nos va a permitir a nosotros energizar durante 8 horas el compresor y durante 21 minutos la resistencia. Y nos va a energizar el compresor dependiendo de la temperatura que sense el sensor que llega a la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Esa tarjeta, que es el cerebro de esa nevera, que es la computadora, que es el CPU, que es el que controla todas esas funciones, que controla también al ventilador que está en el lado interno de la evaporadora, toda esa tarjeta, a toda esa tarjeta le llega el voltaje inicial, ¿verdad? Nosotros tenemos un toma corriente, le entra el 110 voltios o los 220 voltios dependiendo de su ubicación geográfica y del diseño de la nevera. Entra la corriente y energiza esa tarjeta. Esa tarjeta tiene un puente rectificador que ya hemos hablado. Entonces ese puente rectificador transforma ese voltaje alterno en voltaje continuo. Entonces este potenciómetro trabaja con voltaje continuo. Entonces, si vamos a nosotros a necesitar saber si le llega un voltaje, porque probablemente también los bombillos sean 12 voltios. Los bombillos sean 12 voltios, entonces nosotros necesitamos verificar si tiene un voltaje de 12 voltios en el control. En caso tal de que nosotros, mira, no sé, me llega a 110 aquí, yo verifico si me llega a 110 a este borne, pero no me sale 24 o 12 voltios a la salida donde alimenta el bombillo. X o Y razón usted quiera verificar eso. Bueno, esta tarjeta electrónica tiene su alimentación en 110 voltios, tiene unos relés que energizan la resistencia de la fase de deshielo cuando está en la fase de deshielo durante 21 minutos. En serie está el bimetálico o la pastilla limitadora, abre o cierra dependiendo si hay hielo, si hay escarcha. Y si está en fase de congelación, durante las 8 horas, energiza el compresor y el ventilador de la evaporadora. También a esa tarjeta le llega el sensor. En este caso, los sensores, en vez de ser el termostato que tiene un bulbo sensor que acciona con mercurio que tiene aquí internamente, acciona un contacto. En este caso, el sensor emite una señal a la tarjeta en un rango de 0 a 5000 ohmios o de 0 a 10.000 ohmios, dependiendo de la temperatura, porque existen sensores de 5K o 10K, que son 5 kiloohmios o 10 kiloohmios. Dependiendo del caso de la nevera, usted va a tener un sensor que él va a variar su resistencia eléctrica dependiendo a la temperatura que tiene la nevera. Si la temperatura está muy alta, él incrementa su resistencia. Esta tarjeta traduce esa lectura de resistencia alta en que hay una disminución de resistencia que necesita encender el compresor, y así sucesivamente. Entonces tenemos el sensor, la salida de alimentación del compresor, la salida de alimentación de la resistencia y la entrada del potenciómetro. En este caso no es mecánico, que vamos a ajustar esa presión que ejerce ese contacto interno del termostato, sino que de manera electrónica vamos a variar la resistencia eléctrica con un potenciómetro. Entonces variamos la resistencia eléctrica con este potenciómetro y la tarjeta traduce esa resistencia a la cual tú hayas colocado en una condición del circuito, y de manera lógica programada, que ya este circuito está programado lógicamente para que si el potenciómetro está en número 1, eso quiere decir que es un ejemplo, en 100 ohmios, entonces la tarjeta dice, no, el compresor necesita encender. Ah, no, pero yo la coloco en 0 ohmios. Bajo el potenciómetro, coloco en 0 ohmios
entonces la tarjeta traduce esa cero resistencia, esa resistencia nula, en necesito apagar el compresor. Y así sucesivamente. De esta manera funcionan las tarjetas electrónicas. Es importante acotar eso, que hay neveras que tienen tarjetas electrónicas y que debemos saber cuáles son las fallas. Bueno, las fallas son de que si no tengo salida en el compresor, no tengo salida de la resistencia, algo está aconteciendo allí. Puede ser un sensor malo, nosotros sacamos el sensor, medimos si está en el rango de los 5K o 10K y incrementamos su temperatura y no para ver si varía su resistencia. Si la resistencia no varía, ese sensor está malo. O si no sale y está en la fase donde tiene que energizar el compresor y no sale aquí, puede ser que este relé se haya dañado. ¿Es necesario conocer que existen neveras con tarjetas electrónicas? Sí, es necesario. Entonces, bueno, amigos, vamos a explicar otras ciertas cosas y pasamos al siguiente capítulo en el cual hablaremos sobre todas las fallas y averías que pueden acontecer en una nevera y cómo solucionarlas. Este capítulo está muy interesante, espero que lo disfruten. No se olviden de compartir este video con... Otro dato que quería acotar antes de culminar este capítulo es que de esta manera funciona una nevera, se ve la nevera, por ejemplo. Esta es la evaporadora, esta es la parte de la congelación. Quería que lo vieran desde otro punto de vista. El compresor comprime el gas refrigerante, pasa por aquí. En esta unidad condensadora va cediendo calor a la atmósfera. En este caso, que es de tiro forzado, es gracias a este ventilador que está aquí. Este ventilador pasa aire a través de esta condensadora y este gas comprimido pierde su temperatura y llega aquí en fase líquida, pasa por el filtro secador, pasa por el tubo capilar. Esto sigue siendo un tubo capilar, tubo capilar, tubo capilar, tubo capilar, y entra en la evaporadora y aquí se genera la expansión, ya que viene de un tubo capilar de un diámetro de 0.31 milímetros y salta a un diámetro de 1/4 de pulgada. Entonces se expande ese gas refrigerante, entonces comienza a convertirse en fase líquida, en fase gaseosa, y comienza a intercambiar calor, y aquí es donde enfría el recinto de la nevera. Una vez pasa por aquí, por la trampa de líquido, se va nuevamente a la succión de nuestro compresor. Pero antes de llegar al filtro, las tuberías, en algunos casos las neveras, esa tubería del condensador pasa por el borde de las puertas. Pasa por el borde de las puertas. Pasa por el borde de las puertas y después se mete para el borde de las puertas y después regresa y entra por aquí. ¿Por qué motivo? Bueno, para mantener caliente el borde de las puertas para que pueda existir un sello hermético y no se condense el agua. Ese era un dato que quería acotar. También hay neveras, también es otra acotación que quería dar, que usted no ve la unidad condensadora ni aquí ni por fuera, sino que la unidad condensadora la tienen dentro de las paredes. Entonces estas neveras se calientan por los lados. Entonces muchas personas me dicen, mira, esta nevera se calienta por el lado, es demasiado... No, esto se calienta, eso será normal. Sí, es normal, porque hay neveras que no se les ve la unidad condensadora y se calientan porque están internamente. Esas neveras, una vez que usted aprende este curso de refrigeración, usted se va a dar cuenta que cuando usted va a comprar una nevera, usted no va a comprar ese tipo de nevera. Porque ese tipo de nevera, cuando esa unidad condensadora se rompa, ¿cómo usted va a hacer para solucionar una fuga allí? Para solucionar una fuga allí es demasiado trabajoso, porque usted va a tener que romper toda la pared de la nevera para poder encontrar la fuga, solucionarla y volver a tapar esa pared. Entonces, por esa razón, después que usted hace este curso, usted se da cuenta, no, cuando yo vaya a comprar una nevera para la próxima, voy a estar pendiente de eso. Voy a estar pendiente de qué tipo de gas refrigerante llevo. Porque si usted le vende una nevera, no, yo tengo una nevera nuevecita, pero está muy guardada y tiene muchos años, pero está guardada, pero está nuevecita, pero es de R12. Usted no la va a comprar porque ese gas refrigerante R12 ya no está en el mercado. Y eso lo aprendió usted en los primeros capítulos de este curso. Y bueno, amigos, no se olviden de suscribirse y darle a la campanita. La campanita.
es muy necesaria, porque si no le das a la campanita, cuando yo suba otro video que es de tu interés, no te vas a dar cuenta porque no te va a llegar la notificación. Y es por ello que te invito a que le des a la campanita para que todos los videos que yo suba los puedas visualizar y me los puedas comentar y le puedas decir, mire, profe Giovanni, usted se equivocó aquí porque yo me sé de esta manera esta otra cosa, o me puede dar una acotación porque yo también quiero aprender de ustedes, así como yo estoy impartiendo todos los conocimientos que he podido adquirir durante todo este tiempo hacia ustedes. No se olviden de suscribirse, amigos. Hasta la próxima.